Hubo un tiempo en que la tierra de Grecia estaba llena de leyendas y héroes. Entre ellos, uno se destacaba por encima de todos: Hércules. Este semidios, hijo de Zeus y de la mortal Alcmena, era conocido por su fuerza incomparable y su valentía sin igual. Pero, en su viaje, Hércules aprendió que la verdadera grandeza no reside únicamente en la fuerza física, sino en la fortaleza interior, en la capacidad de enfrentar los desafíos de la vida con calma y sabiduría. Su historia, más allá de ser una sucesión de hazañas impresionantes, es una lección profunda sobre el poder de la resiliencia y la serenidad. Cada una de las pruebas que enfrentó nos deja enseñanzas para aplicar en nuestra propia vida, enseñanzas que resuenan con la filosofía estoica, la misma que nos invita a aceptar la realidad sin rendirnos ante ella. Este es el viaje estoico de Hércules, y la primera de sus pruebas comenzó de una forma inesperada. Desde su juventud, Hércules fue consciente de su gran fuerza, pero también de la ira que a veces lo dominaba. Era como un fuego interno que lo impulsaba a actuar sin pensar. Y fue esa misma furia la que, en un momento de ceguera, lo llevó a cometer un error terrible. En un arrebato, Hércules causó un daño irreparable a personas queridas. Abrumado por la culpa y el remordimiento, buscó redimirse y limpiar su alma. Fue entonces cuando el oráculo de Delfos le indicó que debía servir al rey Euristeo y realizar 12 trabajos aparentemente imposibles. Estos trabajos no solo pondrían a prueba su fuerza, sino que también lo enfrentarían a sus propios demonios. Así comenzó el verdadero viaje de Hércules, un viaje donde aprendería a dominarse a sí mismo, a conocer sus límites y a descubrir el poder de la calma ante las dificultades. El primero de estos desafíos fue enfrentarse al león de Nemea, una criatura feroz e imponente, cuya piel era tan dura que ningún arma podía atravesarla. Al llegar a la cueva donde el león se ocultaba, Hércules sintió un impulso de cargar contra él sin pensarlo, pero algo en su interior lo detuvo. Recordó la lección que había empezado a aprender. La fuerza sin control es una debilidad. Así que, en lugar de actuar con furia, Hércules observó al león detenidamente, analizando cada uno de sus movimientos. Cuando el león finalmente se lanzó sobre él, Hércules, con calma y precisión, lo atrapó en un abrazo de hierro, usando su fuerza sin desperdiciar energía en un ataque innecesario. Esta vez, no era la furia la que guiaba sus manos, sino la serenidad y el control. Derrotar al león no solo fue una victoria sobre la bestia, sino una lección para él mismo. A veces, la forma más efectiva de enfrentar un desafío es hacerlo con calma y sin dejarse llevar por la prisa o el miedo. Después de esta victoria, su viaje continuó, y el siguiente desafío lo llevaría a enfrentarse a la Hidra de Lerna, una criatura con múltiples cabezas que se regeneraban cada vez que eran cortadas. Para Hércules, la Hidra representaba algo más que una bestia. Era un símbolo de esos problemas que parecen multiplicarse cada vez que intentamos resolverlos. Esas dificultades que nos desbordan y que, si no las enfrentamos con serenidad, pueden hacernos perder la esperanza. Al enfrentarse a la Hidra, Hércules entendió que la solución no siempre es la fuerza bruta, sino la perseverancia y la estrategia. Cada vez que cortaba una cabeza y surgían dos más, sintió la tentación de rendirse. Pero, en lugar de dejarse llevar por la frustración, pidió ayuda a su sobrino Iolao, quien le sugirió cauterizar las heridas con fuego para evitar que las cabezas volvieran a crecer. Así, con calma y paciencia, lograron vencer a la Hidra. Esta prueba le enseñó que incluso los problemas más complejos pueden tener una solución, siempre y cuando mantengamos la calma y no nos dejemos abrumar por el desánimo. El tercer desafío que le impuso Euristeo fue capturar a la cierva de Serinia, un animal tan rápido y ágil que parecía imposible de atrapar. Durante un año entero, Hércules persiguió a la cierva, pero siempre se le escapaba.
en lugar de rendirse o de enfurecerse, decidió adoptar una actitud de paciencia y perseverancia. Día tras día, siguió a la sierva sin perder la calma. Sabía que, tarde o temprano, la oportunidad se presentaría. Y así fue. Al final, logró capturarla sin herirla, demostrando que a veces, en lugar de apresurarnos, debemos ser pacientes y persistir hasta que el momento adecuado llegue. Este desafío le enseñó que no todo se resuelve con fuerza o velocidad, sino que la paciencia y la constancia también son virtudes esenciales en el camino hacia el éxito. El siguiente trabajo fue capturar al jabalí de Erimanto, una bestia feroz que sembraba el terror en los campos de la región. Al encontrarse con el jabalí, Hércules comprendió que enfrentarse a la bestia de frente podría ser un error fatal. En lugar de ello, usó la inteligencia y el entorno a su favor. Condujo al jabalí hacia una zona nevada, donde el animal se cansó y se quedó atrapado. De este modo, Hércules lo capturó sin necesidad de una confrontación directa. Esta vez, su éxito se debió a la reflexión y la estrategia. Aprendió que no siempre necesitamos enfrentar los problemas directamente. A veces, es mejor observar, analizar y utilizar las circunstancias a nuestro favor. El quinto trabajo de Hércules fue limpiar los establos de Augías, que no habían sido limpiados en años, y albergaban una cantidad inmensa de estiércol. Este trabajo parecía humillante para un héroe, pero Hércules lo asumió con humildad, sin quejarse. En lugar de intentar limpiar los establos a mano, ideó una solución inteligente. Desvió 2 ríos cercanos para que sus aguas pasaran por el establo y lo limpiaran en poco tiempo. Este trabajo le enseñó que incluso las tareas más bajas pueden abordarse con dignidad y creatividad, y que no hay tarea que esté por debajo de nosotros si la realizamos con el propósito correcto. Otro de sus desafíos lo llevó a enfrentarse a las aves del estínfalo, criaturas de pico y plumas metálicas que aterrorizaban a la región. En lugar de lanzarse al ataque sin más, Hércules utilizó unas castañuelas de bronce que resonaron por todo el lago, espantando a las aves y haciéndolas salir de su escondite. Esta prueba le enseñó a no subestimar la inteligencia en momentos de conflicto, a encontrar soluciones ingeniosas que le permitieran enfrentarse a los problemas con una mente clara y sin desperdiciar sus energías en combates innecesarios. Uno de los desafíos más difíciles fue capturar al toro de Creta, una bestia violenta y peligrosa. Hércules supo que no podría derrotarlo si se lanzaba contra él con furia. En su lugar, esperó pacientemente el momento adecuado para acercarse, controlando su respiración y sus movimientos, hasta que logró domarlo y llevarlo con calma de vuelta a Euristeo. Este desafío le enseñó que, a veces, la paciencia y la templanza son las mejores herramientas para dominar las situaciones más difíciles. En su viaje, Hércules también tuvo que enfrentarse a las yeguas de Diomedes, unos caballos salvajes y violentos que se alimentaban de carne humana. En lugar de enfrentarse directamente a las yeguas, Hércules ideó un plan. Cambió su enfoque, alimentándolas con el propio Diomedes, su cruel dueño, quien las había criado para ser despiadadas. Así, las yeguas se calmaron, y Hércules demostró que, a veces, el mal puede neutralizarse usando la astucia y comprendiendo el comportamiento de nuestros adversarios. Después de su victoria sobre las yeguas de Diomedes, Hércules se dirigió a una nueva prueba: capturar el cinturón de Hipólita, la reina de las Amazonas. Esta misión era diferente, pues no enfrentaba a una bestia, sino a una guerrera respetada y poderosa. Al llegar, Hércules se presentó ante Hipólita con respeto y calma, y le explicó su propósito. Hipólita, impresionada por la sinceridad y nobleza de Hércules, decidió darle el cinturón sin resistencia, demostrando que a veces la empatía y la honestidad son más poderosas que la fuerza. Sin embargo, la intervención de otros dioses generó conflicto, pero Hércules logró salir indemne y regresar con el cinturón,
comprendiendo que la confianza y el respeto mutuo pueden evitar muchas batallas innecesarias. El siguiente desafío fue aún más arduo: capturar el rebaño de Gerión, un monstruo de 3 cuerpos y una sola alma. El viaje hacia las tierras de Gerión fue largo y lleno de obstáculos. Al encontrar al monstruo, Hércules entendió que no era solo una cuestión de fuerza física. Con gran ingenio y paciencia, esperó el momento oportuno y atacó con precisión, logrando vencer a Gerión y guiar el rebaño de vuelta. Esta prueba le enseñó que la verdadera destreza no solo reside en la fuerza, sino en la astucia y el control en los momentos de tensión. Uno de los últimos trabajos le exigió recuperar las manzanas doradas del jardín de las Hespérides. Estas manzanas estaban custodiadas por las ninfas Hespérides y por el dragón Ladón. Hércules se dio cuenta de que no podría lograrlo solo y buscó la ayuda de Atlas, el titán que sostenía el cielo. Hércules asumió la carga de sostener el cielo mientras Atlas iba por las manzanas. Cuando Atlas regresó, Hércules lo convenció de intercambiar posiciones de nuevo, logrando su objetivo con diplomacia y estrategia. Así, descubrió que incluso los pesos más grandes pueden sostenerse cuando se actúa con confianza y habilidad. El último trabajo de Hércules fue descender al inframundo para capturar a Cerbero, el feroz perro de 3 cabezas que custodiaba la entrada al reino de Hades. Hércules sabía que esta prueba no podía enfrentarse con violencia, pues estaba en el territorio de los muertos. Con calma y respeto, se acercó a Cerbero, lo calmó y lo guió hacia el mundo de los vivos sin herirlo. Esta última prueba le enseñó la importancia de la compasión y el respeto, incluso hacia las criaturas más temibles. Cada prueba enseñó a Hércules una lección fundamental. En su viaje, comprendió que la fuerza por sí sola no es suficiente para vencer en la vida. Aprendió que una mente serena y una actitud calmada son esenciales para superar los obstáculos. No importa cuán difíciles sean las pruebas que enfrentemos, si mantenemos la serenidad y enfrentamos cada reto con reflexión, podemos encontrar soluciones que, en principio, parecían imposibles. Con el tiempo, Hércules dejó de ver sus trabajos como castigos y comenzó a verlos como oportunidades para perfeccionarse, para purificar su mente y su alma. Su historia no solo es un relato de fuerza física, sino una lección de cómo el control sobre nuestras emociones y pensamientos nos permite enfrentarnos a las situaciones más difíciles con dignidad y entereza. Así, al completar los 12 trabajos, Hércules se transformó en un hombre diferente. No era solo el héroe de fuerza sobrehumana que todos admiraban, sino alguien que había aprendido a dominar sus pensamientos y emociones. Al completar sus 12 trabajos, Hércules se dio cuenta de que los obstáculos más grandes que había superado no fueron las bestias o tareas imposibles que le asignó Euristeo, sino los desafíos internos, las batallas contra su propio orgullo, impaciencia y frustración. Había aprendido, a lo largo de su viaje, que el verdadero enemigo no estaba afuera, sino en su mente, y con cada prueba superada, adquirió la calma y la serenidad que solo aquellos que han enfrentado sus propios demonios pueden alcanzar. Hércules regresó finalmente al palacio de Euristeo, no como un guerrero cansado o abatido, sino como un hombre que había encontrado en cada desafío una oportunidad para crecer. Cada uno de sus trabajos fue una prueba de carácter, de control y de virtud. Ahora entendía el verdadero significado de ser un héroe, no solo en la fuerza física, sino en la fortaleza interior que había cultivado en su alma. Su viaje había sido una búsqueda de paz, de sabiduría y de aceptación de la realidad tal como era. Una lección profunda de estoicismo que resonaría a lo largo de los siglos. Hércules comprendió que cada uno de los obstáculos, por más imponentes que parecieran, eran solo una oportunidad para demostrar el poder de la mente y del espíritu. Aprendió que en la vida, muchas veces, enfrentamos pruebas que parecen insuperables, problemas que parecen multiplicarse como las cabezas de la hidra, tareas que parecen humillantes,
o que nos llevan al límite de nuestra paciencia. Pero si mantenemos la calma, si no nos dejamos vencer por el miedo o la ira, encontramos en nosotros mismos una fuerza más grande que cualquier desafío externo. Con cada paso de su viaje, Hércules había aprendido el valor de aceptar lo inevitable, de trabajar con serenidad y de enfrentar la adversidad con dignidad. Al mirar hacia atrás, no veía una sucesión de combates y pruebas, sino un camino de autoconocimiento, de transformación y de paz interior. Su viaje no fue solo un desafío físico, sino un viaje hacia la verdadera sabiduría, un viaje que, al final, lo convirtió en un héroe no solo en la tierra, sino en su propia alma. Hércules dejó su legado, no solo como el semidios invencible, sino como el hombre que había aprendido a enfrentarse a sí mismo, a dominar sus emociones y a encontrar la serenidad en medio de la tormenta. Al finalizar sus 12 trabajos, Hércules fue libre. Pero ya no era el mismo joven impulsivo que había comenzado este viaje. Las pruebas lo habían moldeado. Había encontrado el verdadero significado de la fortaleza, una que no dependía de la violencia ni de la imposición, sino del equilibrio y de la paz interior. Al haber conocido la humildad y la paciencia, el héroe alcanzó una sabiduría que superaba cualquier habilidad física. Para él, la verdadera grandeza no era vencer a monstruos o criaturas mitológicas, sino mantener la mente tranquila y el corazón sereno frente a las pruebas de la vida. Con cada paso de su viaje, Hércules había aprendido el valor de aceptar lo inevitable, de trabajar con serenidad y de enfrentar la adversidad con dignidad. Al mirar hacia atrás, no veía una sucesión de combates y pruebas, sino un camino de autoconocimiento, de transformación y de paz interior. Su viaje no fue solo un desafío físico, sino un viaje hacia la verdadera sabiduría, un viaje que, al final, lo convirtió en un héroe no solo en la tierra, sino en su propia alma. Hércules dejó su legado, no solo como el semidios invencible, sino como el hombre que había aprendido a enfrentarse a sí mismo, a dominar sus emociones y a encontrar la serenidad en medio de la tormenta. Al finalizar sus 12 trabajos, Hércules fue libre. Pero ya no era el mismo joven impulsivo que había comenzado este viaje. Las pruebas lo habían moldeado. Había encontrado el verdadero significado de la fortaleza, una que no dependía de la violencia ni de la imposición, sino del equilibrio y de la paz interior. Al haber conocido la humildad y la paciencia, el héroe alcanzó una sabiduría que superaba cualquier habilidad física. Para él, la verdadera grandeza no era vencer a monstruos o criaturas mitológicas, sino mantener la mente tranquila y el corazón sereno frente a las pruebas de la vida. El final de su historia, sin embargo, no estuvo exento de pruebas. Tras sus trabajos, Hércules continuó viviendo aventuras y enfrentando desafíos, pero siempre con una calma y una claridad interior que antes no tenía. Llegado un día, debido a las intrigas y a los enredos de los dioses, fue traicionado y herido por una túnica envenenada que le fue entregada bajo engaños. La túnica ardía como fuego sobre su piel, causando un dolor inimaginable. Hércules, agotado y sabiendo que su vida terrenal llegaba a su fin, decidió construir una pira funeraria en el monte Eta. Allí, en lo alto, mientras el fuego crepitaba a su alrededor, él permaneció sereno, contemplando la culminación de su vida sin temor ni arrepentimientos. Este último acto fue la prueba definitiva de su espíritu estoico. Aceptó el final con la misma calma que había mostrado en cada uno de sus trabajos, sin resistencia ni amargura, entendiendo que la muerte era una parte inevitable del viaje humano. Al ver su valentía y serenidad, los dioses lo elevaron a la inmortalidad, y Hércules ascendió al Olimpo, donde fue recibido no solo como un héroe, sino como un dios. Pero lo que lo hizo eterno no fue su fuerza ni sus hazañas,
sino la paz con la que aceptó su destino. El viaje de Hércules es una lección atemporal sobre cómo enfrentar los desafíos con la calma de quien entiende que la verdadera batalla se libra en el corazón y en la mente. Es la historia de un hombre que encontró su paz al comprender que, más allá de la fuerza física, la verdadera virtud está en la serenidad, en la aceptación y en la capacidad de mirar hacia adentro para descubrir una fortaleza que nada externo puede vencer. Hoy, la historia de Hércules sigue inspirando porque nos recuerda que, aunque la vida esté llena de obstáculos, el poder de enfrentarlos reside en la calma y el equilibrio que llevamos dentro.